A casi 2 décadas de los atentados del 11M, sabemos que la historia de España cambió de manera radical y no solo para las víctimas y sus familiares. El Partido Popular quedó noqueado y Rajoy, en lugar de convertirse en presidente de gobierno que continuara la labor de Aznar, llegó al poder 2 mandatos después. La situación para entonces ya era muy distinta porque España estaba institucionalmente descoyuntada y económicamente en una situación real de bancarrota. 6 años después, tras el pésimo gobierno de Rajoy, España sufría una deuda pública que superaba más que holgadamente el 100% del Producto Interior Bruto. Por su parte, el Partido Popular, tras el gobierno desastroso de Rajoy, que no cumplió ni una sola de sus promesas electorales, se había convertido en una sombra agónica de lo que había sido el de Aznar, envuelto además en pruebas crecientes no solo de extraordinaria incompetencia, sino también de profunda corrupción. El Partido Socialista entró en una senda de delirio marcada por el hecho de que cualquier incompetente podía llegar a ministro, de que el poder era accesible solo con rendirse a los dictados de los nacionalismos catalán y vasco, de que ninguna de las dos circunstancias anteriores era importante si se voceaban consignas demagógicas, aunque entre ellas se encontrara la de reabrir heridas como las de la Guerra Civil, y de que la ideología de género se convirtió en columna vertebral de sus acciones. A casi 2 décadas de distancia, el Partido Socialista no se ha repuesto tras tomar aquel camino de delirio que capitaneó José Luis Rodríguez Zapatero, sino que ha seguido ahondando en él. Ya no es la vieja alternativa socialdemócrata de hace más de 40 años, sino una sentina de lo políticamente correcto entregada a la obediencia, a la cayuna, a la agenda globalista de George Soros. El nacionalismo catalán alcanzó su meta de liquidar totalmente los frenos constitucionales que pudiera haber frente a sus ambiciones de convertir al resto de España en una colonia. Pero de repente, en su éxito, contempló que sus bases le exigían llevarlas a la tierra prometida de la independencia, poniendo en peligro la posibilidad de seguir robando al resto de los españoles. Fue así como perpetró un golpe de Estado financiado por el gobierno de Rajoy, con el dinero que Montoro sacaba de los bolsillos de todos los españoles. Los responsables del golpe siguen impunes a pesar de que quebrantaron la ley, de que provocaron la salida de más de 3.000 empresas de Cataluña y de que mantienen sus propósitos hasta el día de hoy de descuartizar España. Finalmente, el nacionalismo vasco, con ETA a la cabeza, supo que a medio plazo el terrorismo no sería castigado y que Navarra resultaría anexionada. A día de hoy, tras asentar a las franquicias de ETA en las instituciones y contemplar cómo los terroristas van siendo enviados a las Vascongadas y excarcelados de manera dudosamente legal, estos terroristas se permiten anunciar un segundo frente contra España en colaboración con el nacionalismo catalán. Por añadidura, Montoro les regaló miles de millones de euros para conseguir su apoyo en la aprobación de los presupuestos y con Pedro Sánchez se han convertido en un sostén indispensable del gobierno socialcomunista. Por si todo lo anterior fuera poco, con el paso de los años la invasión descontrolada de España por el Islam se ha hecho realidad, anunciando un terrible futuro para antes de una generación. No deja de ser llamativo que después de culpar de los atentados del 11M a una Al-Qaeda que nunca los reivindicó, España abriera sus puertas a una inmigración masiva procedente de países musulmanes. Solo Cataluña tiene ya en su territorio a más de 1 millón de esos inmigrantes, que en no pocos casos son totalmente ilegales. Por último, la imposición de la ideología de género desde las alturas apunta a la consumación del desplome demográfico y la desaparición de la nación española en un plazo que puede resultar escalofriantemente breve. En paralelo, España perdió ya ese año 2004 un papel internacional que no había tenido desde el siglo XVIII y que nada apunta a que volverá a recuperar:
Y por añadidura, la economía se colapsó y sigue quebrada porque no hay presupuesto que pueda soportar la demagogia populista de Rodríguez Zapatero, las exigencias del nacionalismo catalán, responsable de más del 30% del déficit total de 17 comunidades autónomas, las torpezas económicas imperdonables de Rajoy, Guindos y Montoro, la pésima gestión de Pedro Sánchez y mucho menos la codicia desatada de unas castas privilegiadas. Soñábamos entonces, el presidente Aznar se lo dijo personalmente a quien ahora se dirige a ustedes, con entrar en el G10 y al final, con Rodríguez Zapatero, acabaron prestando a España media silla en una conferencia mucho menos elitista y con Rajoy y Sánchez no ha continuado descendiendo de esa situación. Sin embargo, abundantes circunstancias llevan a pensar que hubiera reaccionado como hubiera reaccionado el pueblo español tras los atentados del 11M, el destino internacional de España ya estaba igualmente sellado. Si el pueblo español, indignado por la agresión, hubiera votado mayoritariamente a un partido popular bajo Rajoy, España no hubiera pasado de ser una nación sometida a la política agresiva de la OTAN y a los dictados de la Unión Europea, con la justificación añadida del ataque del terrorismo islámico. Si el pueblo español, amedrentado por los atentados, votaba por Rodríguez Zapatero, como efectivamente sucedió, el resultado no podía ser distinto. De hecho, aunque Rodríguez Zapatero no envió tropas a Irak, España siguió implicada en la guerra de la OTAN en Afganistán, convirtiéndose en el tercer país con más soldados muertos. Y además aceptó todos los proyectos expansionistas de Marruecos en contra de sus claros intereses nacionales. Desde la perspectiva de la política internacional, el 11M produjera los resultados electorales que produjera era un win-win, o un cara ganamos nosotros y cruz perdéis vosotros, los españoles, para siempre. Los sueños se convirtieron en humo como 200 vidas aquella mañana trágica del 11M. Después, por mucho que algunos labraran fortunas, obtuvieran prebendas o multiplicaran privilegios que en algunos casos llevan disfrutando desde hace siglos, para la mayoría de los españoles nada fue igual. A decir verdad, los españoles jamás vivieron algo semejante después del 11M. Y lo peor quizá no es eso. Lo peor es que nada, absolutamente nada, garantiza que alguna vez se hará justicia o que alguna vez recuperarán lo que entonces perdieron. Por el contrario, la mayoría de la sociedad española, en un gesto de indescriptible vileza moral, se empeña en no recordar el 11M, en no buscar a los culpables, en no hacer justicia, en no mirar a las víctimas a la espera de que todo se desplome en el olvido, como sucedió con un monumento a las víctimas del 11M en Madrid, cuyos desperfectos no fueron reparados por la alcaldesa Carmena. Partiendo de esa base, quizá no resulte tan extraño todo lo que España ha vivido desde entonces hasta ahora, porque si la inmensa mayoría de la población aceptó el océano de mentiras sobre el 11M para intentar vivir tranquilos, ¿por qué iba a reaccionar de otra manera cuando los buscabonus de la agencia tributaria la expolian, cuando los nacionalistas catalanes quedan impunes, cuando se entregan pesebres a los miembros de ETA, cuando se abren las puertas a una inmigración ilegal descontrolada, o cuando España es empujada desde el rey hacia abajo a convertirse en una simple colonia de la Agenda 2030? Ciertamente, nada fue igual después del 11M, y nada indica que vaya a volver a serlo.